Hola, ¿cómo están? Nos da gusto saludarles. Bienvenidos aquí a nuestro devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Y pues agradecemos al Señor que nos permite estar de nuevo aquí juntos para compartir con ustedes su palabra y pues por supuesto por medio de ella, de su palabra, celebrar su nombre. Pues de nuevo bienvenidos, familiares, hermanos que nos ven de otros lugares. Y vamos a poner este tiempo de devocional en las manos del Señor. Señor eterno, te exaltamos porque no hay Dios tan grande, tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Dios eterno. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y reconocemos, Señor, que de muchas maneras hemos pecado contra ti y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por todo lo que en Cristo Jesús tú has derramado en nosotros. Y también, Señor, gracias porque tú nos has dado tu palabra, el cual, Señor, o la cual nos permite conocerte, Señor, y también saber tu voluntad, y nos guía a cómo adorarte, y nos da razones de por qué, Señor, tú debes ser ese Dios único que debe ser adorado, y entre esos está tu misericordia, Señor, la cual tú derramas día a día, Señor, para todos nosotros, y en tu misericordia muestras tu amor, Padre, no solamente para todo el mundo, sino para todo aquel que clama a tu nombre misericordioso. Pues ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esta frase bíblica creo que la has escuchado más de una vez en tu vida. Yo creo que no podrías sumar el número de veces que has escuchado o que tú mismo o tú misma has mencionado, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y es una frase, hermanos, que la mayoría abrazamos, ¿verdad? Acuñamos para darnos ánimo, para darnos consuelo y para sentir de alguna manera que nosotros estamos en algún tiempo de angustia o necesidad recargándonos en el regazo de nuestro Dios. Y sí, ciertamente, hermanos, Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, y bienaventurado el hombre y la mujer que clama a Jehová, hermanos, y sobre todo cuando sabe que Dios es un ser lleno de gracia y misericordia. Así que vamos a estudiar este Salmo 86 cuando hablamos de clamar al Dios de misericordia. No vayan conmigo ahí a su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo 86. Libro de los Salmos, capítulo 86, y vamos a leer de inicio los versículos 1 al 10. Iniciamos con los versículos 1 al 10, y luego, conforme vaya yo avanzando en el Salmo, leemos lo demás. Entonces, Salmo capítulo 86, versículos 1 al 10, para comenzar. Si ya lo tienes, damos lectura. Dice el texto, oración de David: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen las tuyas. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Entonces, es una declaración no solamente de confianza, sino es una oración, hermanos, que además, hermanos, habla de una parte del carácter divino de nuestro Dios, y esa parte, hermanos, es la misericordia. Y creo que todos nosotros, la mayoría, y todos nosotros, hermanos, yo creo que no hay un ser en este mundo, en esta tierra, que no haya experimentado la misericordia de Dios, que hasta el día de hoy seguimos experimentando la misericordia, hermanos. Pues se puede entender de manera bíblica como una retribución no merecida
que Dios da a los hombres, ¿verdad? Es una retribución, es como un pago. Si Dios, hermanos, quisiera pagarnos con su justicia, ya nos hubiese consumido, pero no, Él nos trata con misericordia, y la misericordia es precisamente ese pago amoroso de Dios hacia nosotros, aún siendo pecadores. No lo merecemos, pero Dios, hermanos, retribuye nuestra maldad con su misericordia, ¿verdad? Entonces, todo el mundo hasta el día de hoy, hermanos, está experimentando su misericordia y experimentará por la eternidad su misericordia. De ahí, hermanos, que el salmista escribe hablando de esta característica de Dios, hermanos, que es un Dios netamente misericordioso. Y comienza el texto, hermanos, haciendo una declaración, dice el salmista, que se atribuye a David. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día, dice el texto. Hermanos, algo que podemos comenzar a entender de este salmo es que el que teme al Señor clame por su misericordia. Y cuando hablamos del que teme, es el que ama al Señor, el que ama las cosas de Dios, el que tiene temor de Dios, no miedo de Dios, sino temor de Dios. Es decir, el que desde su corazón y su conducta vive de tal manera que es agradable al Señor, porque le teme, porque sabe que Dios es un Dios justo. Así que el que teme al Señor, hermanos, debe clamar a Él cada que se encuentra en alguna situación complicada, debe clamar a Él siempre. Va hablando de su misericordia, de clamar a la misericordia de Dios, cada que nos encontramos en una situación, hermanos, la cual está diezmando nuestras fuerzas, hermanos, nosotros debemos clamar al Señor. El que teme al Señor, hermanos, debe clamar a su misericordia, ¿verdad? Es algo importante, porque en este texto no se dice que toda la gente de inicio, porque por supuesto no toda la gente conoce a Dios y no toda la gente teme al Señor, pero de inicio, hermanos, y se hace este señalamiento de que precisamente así como David escribió y se le atribuye este salmo a David, así cuando él estuvo en necesidad, hermanos, el que teme a Jehová clame al Señor, porque Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Puesto que Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros, debemos clamar a Él. Dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Porque el Señor tenía que atender la petición de David, porque, el Señor tenía que escuchar el ruego de David, pues porque David estaba afligido y tenía una necesidad preponderante. Menesteroso, hermanos, es necesidad, el necesitado. Entonces, David estaba afligido de corazón y tenía una necesidad, hermanos, apremiante. Así que el que teme a Dios, clame al Señor, porque Dios conoce nuestra necesidad, y debido a que Dios es el que conoce netamente nuestras necesidades, debemos clamar a Él. Fíjense, vamos al Salmo 4.1. Se sigue haciendo esta declaración desde el Salmo 4.1 que dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste sanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, hermanos, este también es un salmo de David, así que los está escribiendo un hombre que experimentó continuamente e inagotablemente la misericordia de Dios en su vida. Si vamos también al capítulo 13 de Salmos, ahí en Salmos capítulo 13, versículo 5, dice el texto: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu, salvación. ¿Y por qué dice entonces también otro salmo de David? ¿Por qué dice David, en tu misericordia he confiado? Porque precisamente Dios clamaba a Dios cuando estaba en necesidad y cuando estaba angustiado, porque él constantemente experimentó precisamente la misericordia de Dios cuando estaba necesitado y cuando estaba en angustia. Así que, hermanos, el que teme a Dios debe clamar al Señor de la misericordia, porque Él sí conoce verdaderamente nuestra necesidad. El hombre y la mujer que son piadosos deben clamar al Señor. El que teme al Señor debe clamar por su misericordia, debe clamar por su ayuda, por su guarda, por su apoyo. ¿Sí? Experimentar la misericordia de Dios, hermanos, también es una forma en la cual nos permite conocer a ese Dios que está lleno de bondades y de gracia para aquel que le ama y que le teme. No ceses de clamar al Señor cuando tú estés en necesidad o cuando estés angustiado.
seguramente Dios en su fidelidad te va a responder. Tenlo por seguro, Dios te va a responder porque Él es fiel. Versículo 3 de Salmo 86 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Fíjense, hermanos, dice el salmista, dice David, porque a ti clamo todo el día, hermanos. No es de repente cuando se acuerda, hermanos, sino que vamos a decir que en una figura de dicción, hermanos, el salmista David está diciendo que es tanta su necesidad, hermanos, que en todo el tiempo la premia, y así de apremiante. Entonces, hermanos, es la necesidad que tiene de Dios y de seguir experimentando su misericordia. Así que, hermanos, cuando estemos en aflicción, cuando tengamos una necesidad tan apremiante, no cesemos de clamar al Señor, porque Él responderá. Debemos tener por seguro que el Señor en su fidelidad va a respondernos. Así que, hermanos, el que teme al Señor clame por su misericordia, porque la misericordia es una manera en la cual Dios utiliza para que le sigamos conociendo, hermanos, y para fortalecer, no solamente para que le sigamos conociendo, sino para que podamos fortalecer nuestro conocimiento de Él. También, hermanos, vamos leyendo de los versículos 4 al 7, dice el texto: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y estate atento a la voz de mis ruegos. El día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Otra vez, hermanos, es respóndeme, Señor, pero dentro de respóndeme, Señor, hermanos, la cuestión de por qué David está insistente de clamar al Señor es en el versículo 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. No dice porque tú me responderás, sino que dice porque tú me respondes. Otra vez, hermanos, una muestra de que David, hermanos, fue un hombre que experimentó continua e incesantemente la misericordia de Dios en su vida. Cuando David estaba con una necesidad apremiante y tremendamente angustiado, él clamó al Señor, hermanos. No sabemos cuántas veces en su vida habrá clamado al Señor, pero él sabía que Dios le iba a responder. Por eso él dice: en el día de mi angustia te llamaré. Fíjense, él ve en el futuro primeramente. En el futuro es una perspectiva interesante, porque él ve en el futuro con la experiencia del pasado. Dice: en el día de mi angustia te llamaré en el futuro, porque tú me respondes. Es decir, porque en el pasado él ha experimentado, hermanos, la misericordia de Dios, y hasta el momento en que él clamaba, Dios respondía, hermanos, con su misericordia. Así que la misericordia de Dios, hermanos, está, voy a mencionar así gramaticalmente, dispuesta en todo tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios está dispuesto a mostrar su grande misericordia para aquel que le ama y le teme y le busca con un corazón contrito y humillado. Vayamos al Salmo 136. Vamos al Salmo 136, que también nos muestra un poco de esta situación. Salmo 136, del 1 al 2, dice el texto: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, hermanos. Aquí vemos que se alaba a Dios, porque además de que Él es misericordioso, también da muestras de las características del carácter perfecto de Dios, hermanos. Dios atiende nuestro clamor, porque Él es, al final, hermanos, Él es bondadoso. Él tiene un carácter bondadoso, benigno, amoroso, y por eso es que Dios responde nuestras oraciones. Salmo 118, versículo 1 igual. Comienza diciendo el Salmo 118, versículo 1, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y otra vez entiende la parte de su misericordia, pero que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. No vas a alabar a un ser que es malo o que es perverso, sino que por la naturaleza benigna, de nuestro Dios, Él debe ser alabado. Clamamos al Señor, hermanos, no porque hemos elegido a Él, sino porque Él nos ha elegido a nosotros. Fíjense ahí en el Salmo 86, 4, dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Así que, hermanos, no somos nosotros los que hemos elegido a Dios, sino es el Señor el que ha elegido a nosotros, mostrarnos su amor y su misericordia. Y pues ahora, hermanos,
mucho más en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Dios ha derramado en nosotros todo el amor, hermanos, que teníamos que experimentar como seres humanos. Dios lo ha mostrado y lo ha derramado en nosotros por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, debemos entender que cuando Dios responde, no responde necesariamente porque nosotros seamos buenos o porque nosotros seamos merecedores de su misericordia, sino que Dios responde neta y sencillamente porque Él es así, porque esa es la esencia de su gracia. Y cuando hablamos de la esencia de su gracia, hermanos, es porque Dios es bueno, perdonador y misericordioso. Fíjense, dice el versículo 5 de Salmo 86, es porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para los que te invocan. Así que, hermanos, Dios responde, Dios elige respondernos por su carácter que es lleno de gracia, y su gracia se manifiesta en la bondad, en que es un Dios perdonador y un Dios misericordioso. De ahí que por eso es que Dios nos responde. Y su gracia, hermanos, está presta, hermanos, o está dispuesta para todo aquel que le ama y que le teme. Así que, hermanos, nunca Dios nos va a responder porque nosotros seamos buenos, porque tengamos virtud alguna delante de Él. Dios nos va a responder porque lo merezcamos. Dios ha elegido respondernos porque esa es la esencia de su gracia, y la esencia de su gracia se muestra en su amor, que es bueno, perdonador y misericordioso. Estamos seguros, hermanos, que aclamar a Dios dentro de la angustia y cuando hay una necesidad apremiante, porque Él ya nos ha respondido anteriormente. Vuelvo a leer esta parte, ¿no? Versículos 6 y 7 de Salmo 86. Escucha, Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Así que, hermanos, cuando nosotros clamamos a Jehová, y seguimos clamando a Jehová y pues, seguimos buscando, hermanos, el amor de Dios y su misericordia, no es para algo que queremos experimentar de primera vez, sino puesto que ya hemos experimentado el amor de Dios y su misericordia y su gracia continuamente en nuestra vida, es que eso que hemos experimentado, nosotros también lo buscamos delante de este Dios que nos ha amado inmerecidamente por medio de su Hijo. Nosotros con nuestros papás, hermanos, cuando nos acercamos a ellos, cuando éramos niños, sabíamos que podíamos hacerle alguna petición o pedirles un abrazo o pedirles un beso a los papás, o incluso un consejo, porque lo hemos experimentado, porque nos acercamos a ellos sabiendo que ellos nos van a dar un consejo, nos van a cuidar, nos van a proteger, nos van a mostrar su afecto. Por eso nosotros que nos acercamos a papá y a mamá, porque ya lo hemos experimentado en ellos. De esa misma manera, hermanos, así nosotros nos acercamos, los que amamos y tenemos temor del Señor, por su gracia, nos acercamos a Él porque precisamente esa gracia la hemos experimentado en su bondad, en su amor perdonador y misericordioso. Un Dios soberano, hermanos, y poderoso debe ser adorado, hermanos. Así es, un Dios soberano y es poderoso, debe ser exaltado, debe ser glorificado. Dice el texto aquí en Salmo 86 del 8 al 10, dice el texto: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ahora, aquí está haciendo, hermanos, en medio del texto, vamos a decir, de todo el Salmo 86, con sus 17 versículos, en medio del texto entran desde el versículo 8 al 10 una exaltación, una doxología, una glorificación a Dios. Hablamos del quiasmo aquí en la poesía hebrea, que es como un sándwich donde hay concepto arriba, concepto abajo, pero lo nutrido está en medio, y precisamente la adoración al Señor se ve de los versículos 8 al 10, porque Él es un Dios grande y poderoso. ¿Y saben qué dice? Porque tus maravillas, hermanos, nadie hace las maravillas como nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles maravillas? Por lo cuales maravillas David, el salmista, está llamando a adorar al Señor. En el contexto del pasaje es su misericordia. ¿Okay? No solamente está hablando aquí el salmista, hermanos, de que
Dios ha hecho con poder muchas cosas, los cielos, los mares, la tierra. Sacó, muchas veces habla David de cómo Dios sacó de Egipto a Israel con mano poderosa y otras muchas cosas que Dios ha hecho, sino que aquí, hermanos, en el contexto de este pasaje del Salmo 86, las maravillas poderosas que ningún otro Dios puede hacer como las hace nuestro Dios, es actuar precisamente con misericordia. Y debido a esto, es que por su misericordia, su poder y su carácter soberano, Dios debe ser exaltado y glorificado. Cierto es que no hay Dios tan grande y poderoso como nuestro Dios, que haya hecho las obras y las maravillas como Él. Y entre esas, hermanos, está entonces su misericordia. Vamos al Salmo 136 de nuevo. Habíamos ya visto algo del Salmo 136. Vamos de nuevo al Salmo 136. Pero ahora leemos de los versículos 3 al 5. Dice el texto: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Ya se dieron cuenta, es interesante, se alaba al Señor, se glorifica al Señor, porque para siempre es su misericordia. El porque hace grandes maravillas, entra su misericordia. Y el que ha hecho los cielos y la tierra por su misericordia. Otra vez, entonces, hermanos, la misericordia de Dios es una muy buena razón para que Dios sea alabado de entre todos. Dice aquí el texto: no hay Dios como nuestro Dios, no existe ningún otro Dios. Pero de plano, hermanos, aún por sus obras maravillosas, y entre esas obras maravillosas está la misericordia, perdón, de Dios, nuestro Dios debe ser exaltado y glorificado, ¿verdad? Dios será adorado y exaltado, hermanos, a lo sumo por todo el mundo a causa de su misericordia, hermanos. Todo ser humano, yo les decía, creyentes o no creyentes, todo ser humano hasta el día de hoy, desde la historia del ser humano, hermanos, desde que el hombre fue creado, todo el ser humano experimenta y experimentará la misericordia de Dios. Por esa misericordia, Dios va a llegar el momento en que Dios va a ser adorado por todos los pueblos del mundo, porque ha experimentado, hermanos, su misericordia. Llegará ese momento. Y ese momento, hermanos, sabemos nosotros las Escrituras, según la revelación de la palabra de Dios, va a ser ese momento en que el reino esplendoroso del Mesías por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí es cuando Dios va a ser adorado, porque ahí, hermanos, en la presencia de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, Dios va a ser adorado. El Mesías va a llevar, hermanos, a que todo mundo adore al único y verdadero Dios. Así que no hay Dios tan grande y poderoso como nosotros, y Él debe ser adorado y exaltado. Algún día, hermanos, todo el mundo exaltará dentro de su poder y todas las obras tan excelsas que Dios ha hecho. Su misericordia también va a ser un motivo excelso de adoración. La misericordia, hermanos, es el favor de Dios que fortalece el espíritu del que le busca, del que le teme. Otra vez, la misericordia es el favor de Dios que fortalece el alma o el espíritu de aquella persona que le teme, que le busca. De los versículos 11 al 13 de Salmo 86, regresando a nuestro texto de estudio, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Por supuesto, David, hermanos, experimentó y expresa aquí en sus salmos, hermanos, que Dios le había librado hasta de la muerte, porque estaba siendo perseguido por sus enemigos, y Dios, hermanos, le libró de tal manera que pudo observar David la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios lo salvó? No porque David necesariamente era un buen hombre, no porque necesariamente era un buen rey, no porque necesariamente era un buen adorador, porque David incluso también pecó, fornicó, adulteró, derramó mucha sangre, eso testifica la Escritura, sino que Dios fue atendido por la misericordia de Dios y lo libró de la muerte. ¿De cuántas cosas no te ha librado, hermano o hermana, el Señor, familiares, amigos? Todo el tiempo de que Dios te está dando de vida y la que te dará, te aseguro que te ha librado de muchas cosas. Y dentro de eso, de todas las cosas las cuales Dios te ha salvaguardado, te ha protegido, te ha librado, está la misericordia. No porque tú y yo lo podamos merecer, sino que porque es la misericordia de Dios atendiendo nuestros clamores. Fíjense, dice el Salmo 144. Ahora vamos al Salmo 144, versículo 1 al 2. Dice: bendito sea mi roca,
quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, dice la Escritura. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Hermanos, David otra vez hablando de en aquellos tiempos de persecución, de angustia, de guerra, hermanos, cómo Dios lo sostuvo con su mano y cómo por medio de su misericordia David libró tantas batallas y tantas veces la muerte, hermanos, que él puede expresar de cuántas cosas le ha librado el Señor. Por supuesto, por su fidelidad. La misericordia del Señor, hermanos, nos redirecciona a seguir su voluntad, ¿verdad? Dice el texto aquí en 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré en tu verdad. Experimentar la misericordia de Dios, hermanos, nos da la dirección, hermanos, para experimentar la voluntad de Dios. También su misericordia despierta nuestra profunda devoción por Él, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos amor y devoción por Dios, pero aun cuando experimentamos su misericordia, hermanos, su misericordia despierta o enciende nuestra devoción y nuestro amor, puesto que estamos experimentando su misericordia que es infinita y, como dice la palabra, nueva cada mañana. Además de que su misericordia, hermanos, la misericordia de Dios nos da dirección para hacer su voluntad, enciende nuestro amor y nuestra devoción por aquel que nos ha brindado su gracia por medio de su misericordia. Su misericordia, hermanos, nos da la seguridad de que estamos en sus manos, ¿verdad? Eso es algo interesante. La misericordia de Dios, al experimentarla, nos da la seguridad de que Él nos tiene en el hueco de su mano y, como dijo el Señor Jesucristo, nada ni nadie nos va a separar de Él porque Él nos tiene en el hueco de su mano. Eso es experimentar, hermanos, verdaderamente la misericordia de nuestro Dios. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, cuando hemos recibido, amados hermanos, el favor de Dios, su misericordia, ha despertado, hermanos, o ha fortalecido, o ha, vamos a decir, engrandecido en nosotros el amor que tenemos por Él, ¿verdad? La devoción que tenemos por Él de buscarle cada día, cada mañana, porque hemos experimentado continuamente e inagotablemente su misericordia. Por último, hermanos, la misericordia de Dios salvaguarda al que le teme, ¿verdad? Esperar en el Señor, saber que Él es netamente misericordioso, hermanos, nos da seguridad, hermanos, nos da ánimo, nos da consuelo, pero además su propia acción de misericordia nos protege, hermanos, nos salvaguarda. Dice el texto aquí en el Salmo 86, desde el versículo 14 al 17, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos a buscar y buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios mío, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean aborrecidos, porque tú, oh Jehová, ayudaste y me consolaste. Es que es interesante, aquí está, hermanos, en el versículo 15, la frase tan conocida que nosotros acuñamos o abrazamos. Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Y en su contexto, hermanos, David siendo perseguido hasta la muerte, los que le buscaban, hermanos, querían su vida, querían provocar la muerte de David, hermanos, y él dice, Jehová, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Esto es algo, hermanos, profundo e interesante. Fíjense, a los ojos de los enemigos de David, David hizo algo, o su sola personalidad o presencia provocaron algo que los que le perseguían no podían tolerar, no podían perdonar. Y de ahí que a los ojos de sus perseguidores, él merecía la muerte, puesto que lo que él hizo, o su propia personalidad, o lo que David representaba, sus enemigos no podían tolerar y no podían ellos soportar. De ahí que fueron presurosos para quererlo matar, ¿verdad? Pero delante de Dios, que sí es justo, hermanos, aunque David era pecador, aunque él hizo pecados y aunque él tal vez su propia personalidad en algunas cosas precisamente pudo haber provocado el enojo de Dios, a diferencia de los perseguidores de David que no lo toleraron y fueron presurosos para quererlo matar, Dios, hermanos, en su misericordia fue lento para airarse contra David. Y prefirió Dios pagarle con misericordia y librarlo de la muerte. Muchos de nosotros, hermanos, a veces también
Podemos ser intolerantes al pecado, hermanos, o algo que alguna persona nos haya hecho, y nosotros queremos prontamente ejecutar nuestra justicia. Sin embargo, Dios, en su misericordia, les trata con bondad, con perdón y precisamente con misericordia. Y también nosotros, tal vez nosotros hayamos faltado, pecado contra alguna persona, y eso provoque el enojo, la ira de la otra persona, que presurosa busca la justicia para aplicarla en contra de nosotros o su propia justicia. Pero Dios en su misericordia ha preferido alentar su ira, su enojo, su castigo contra nosotros, y ha preferido, hermanos, por su gracia pagarnos con misericordia. Eso es lo que significa. Fíjense, mientras nosotros los seres humanos presurosos vamos contra aquellos o ejecutar justicia contra aquellos que nos han lastimado o pecado contra nosotros, Dios al contrario es lento para ejecutar su ira y es grande en misericordia y se apresura más a mostrar su misericordia, hermanos, que un castigo punitivo en contra de nuestro pecado. Ese es nuestro Dios. Así que seguramente hemos experimentado el asedio del maligno, pero eso no quiere decir, hermanos, que la misericordia de Dios no esté con nosotros. En algún momento tendremos algún sufrimiento, seremos asediados, hermanos, pero eso no quiere decir, hermanos, que Dios no esté con nosotros. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y ya lo expliqué que esto aún es más grande de lo que nosotros habíamos pensado. Él no se apresura para desatar su ira contra nosotros, hermanos, sino que es paciente y misericordioso para mostrar su amor y su gracia. Dios ejercita, hermanos, su favor a quien le teme. Dios desata su favor o ejerce su favor para aquel que le teme y muestra su misericordia. Otra vez, algo interesante, el que teme a Jehová experimenta su misericordia. Por último, la misericordia, hermanos, es una muestra del amor de Dios para quien le teme a fin de avergonzar a sus detractores. Porque eso dice en el último versículo 17 del Salmo 86, haz conmigo señal para bien y vean los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Hermanos, a veces lo que estaba diciendo David es que cuando precisamente sus perseguidores que se apresuraban a buscar juicio e incluso matarlo, desde el momento que Dios exaltaba a David, experimentaba a David la misericordia, la ira pecaminosa de aquellos hombres, hermanos, era pisoteada, hermanos, y los avergonzaba, porque como ellos, siendo humanos y pecadores, querían buscar justicia contra un hombre, cuando el único y verdadero Dios que sí es justo, hermanos, trataba con misericordia a su siervo. Pues, hermanos, cuando nosotros estamos afligidos o con una necesidad apremiante, clamemos al Señor. Si nosotros tememos a Dios, hermanos, busquemos al Dios que nos va a responder. Él, hermanos, tiene un carácter bondadoso y lleno de gracia, donde justamente nos va a responder. Y puesto que tú y yo hemos experimentado el amor de Dios, hermanos, adorémosle, porque aún su misericordia es una buena razón para exaltar su amor y para exaltar su poder, hermanos. Así que Dios, cuando actúa en misericordia con nosotros, va a fortalecer nuestro espíritu, ¿sí? Y sabemos que Dios va a tratar, no a tratar, Dios seguramente, hermanos, va a dar y a salvaguardar su amor, va a dar su amor y a salvaguardar, hermanos, a aquel que le ama, que le teme y que le busca. Pues, hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Recuerden, la misericordia de Dios es otra muy buena razón para adorarle, y cuando estés en alguna angustia o en alguna necesidad apremiante, clama al Señor. Terminamos con una oración. Padre, gracias por tu bondad y por tu misericordia, y porque nos has mostrado que en todo momento estás con nosotros inmerecidamente, Padre Celestial. Y hemos experimentado tanto en el pasado como en el presente y en el futuro tu misericordia, Señor, que es inagotable y nueva cada mañana. Y por eso es que te adoramos, porque tu misericordia, Señor, es otra muy buena razón para exaltarte, para adorarte y para clamar a tu nombre. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y un fuerte abrazo también a todos que nos ven de otros lugares, de otras iglesias. Que el Señor les bendiga abundantemente. Hasta pronto.